Entonces ya vimos cómo colectar data, cómo transmitirla vía RF, visualizarla en un LCD. Aprendimos a usar un módulo ESP01 para enviar datos vía Wi-Fi y a postear datos al servicio de nube llamado ThingSpeak. Luego vimos cómo usar el Watchdog para hacer que nuestro transmisor coleccione los datos, los envíe vía radio y se duerma para ahorrar energía. Y luego despierte otra vez, vuelva a enviar datos y se duerma. Entonces ahora vamos a juntar todo, el Watchdog con el ThingSpeak, y vamos a básicamente a ponerlo todo junto para completar nuestro proyecto. Entonces veamos cómo es. Entonces si recordamos, aquí teníamos nuestro setup donde la nano era el sender o el transmisor y tenía el DHT11, y la 1 era el receptor, ambos con sus módulos NRF. Y la razón era porque teníamos el nano en la bodega y necesitamos que este opere autónomamente de una fuente de poder que probablemente la vamos a recargar solarmente, pero que no desperdicie energía. Por eso usamos el Watchdog. Entonces veamos el código original. Este es el código original donde incluíamos la librería para el DHT11 y para los radios NRF. Definíamos algunas variables, incluyendo el package, y usábamos milis. Definíamos algunas variables para poder usar el milis, para poder colectar y enviar nuestros datos. Y aquí en el set simplemente inicializábamos el monitor serial, el DHT y el radio, y nos íbamos directamente entonces al loop, donde lo único que hacía el loop era contar si habían pasado 1000 milisegundos desde la última vez que guardamos current millis. Y si habían pasado, entonces nos veníamos a la función de send. Y send simplemente colectaba los datos, los escribía al radio, que obviamente los enviaba al radio receptor, y luego usábamos algunos mensajes para debugging en nuestro monitor serial, que de hecho no los necesitan. Entonces ahora veamos cuál va a ser el código nuevo de transmisión. Recuerden que queremos ahorrar energía, entonces incluimos las primeras 4 líneas que son las librerías para el AVR y el Watchdog. Lo que sigue es prácticamente igual, y la primera diferencia nuevamente es en la línea 28, donde definimos la variable NVR remaining, que es el valor que vamos a usar como el múltiplo de 8 segundos. El Watchdog solo nos deja dormir por 8 segundos, así que si queremos dormir más tiempo necesitamos multiplicar ese 8 por un valor, que es el número de ciclos. Ahora aquí en la línea 35 introducimos la ISR, Interrupt Service Routine, que es la que de hecho resetea, y en la 42 empieza la función de Configured Watchdog. Aquí era donde configurábamos los parámetros que queríamos. En este caso podemos ver incluso en la línea 48 es donde definimos que lo que queremos es dormir durante 8 segundos, ¿verdad? Que es el equivalente a la línea 59. Y finalmente la función de sleep en la línea 62, donde de hecho entramos a dormir, ya llamamos la función para que durmamos, y obviamente llamamos la función para despertar y habilitar todo lo que habíamos apagado. Entonces, de aquí en adelante era como un sketch normal. Entramos en el setup, inicializamos lo que debemos, el DHT, el radio, y adicionalmente configuramos el Watchdog. Ahora entramos al loop normal de cualquier programa, y lo que hacemos es inmediatamente dormimos en la línea 100 durante 5 ciclos de 8 segundos cada uno, para un total de 40 segundos. Al despertar, despertamos inmediatamente aquí. Entonces pasamos a la línea 102, donde llamamos la función de send, que como vimos, colecciona los datos, los envía por radio y escribe algunos mensajes. Entonces esto es básicamente lo que cambiamos. Aquí podemos ver una gráfica donde la línea azul de arriba es la línea del voltaje versus tiempo de un código con AVR, y la naranja de abajo es un código sin AVR. Y como pueden ver, la batería prácticamente se descarga totalmente antes de las 24 horas, porque ya debajo de 7.7 no es realmente considerado una batería cargada. Bueno, un par de baterías en este caso. Entonces ahora veamos el código de
el receptor de ThingSpeak. Necesitamos dos librerías, la ThingSpeak y la Wi-Fi ESP. La ThingSpeak nos va a permitir postear la nube fácilmente y la Wi-Fi ESP también. Entonces aquí está en el Library Manager ambas librerías. Solo tenemos que poner el nombre y las podemos instalar. Y aquí empiezan los cambios en el código receptor. Como podemos ver, incluimos las dos librerías, la de ThingSpeak y la de Wi-Fi ESP, en las líneas 26 y 27, donde empiezan las diferencias. Y podemos ver que hay este Secret SSID y Secret Password, que es el SSID y la clave del Wi-Fi que van a usar para conectarse. Y eso lo vamos a guardar en otro archivo que se llama secrets.h. Como podemos ver, hacemos referencia a él en la línea 28. Esto es simplemente para que no se vean esos datos cuando estamos mostrando el código a alguien más. Y luego viene básicamente lo mismo abajo. Y vamos a pasar entonces a las siguientes funciones, donde usamos el ThingSpeak y el Wi-Fi ESP ya para postear el dato recibido. Aquí podemos ver, por ejemplo, que agregamos dos variables más, el channel number y el API key, que ambos vienen de ThingSpeak. Por favor, omitan las líneas 57 a la 61, son números que se generaban aleatoriamente para generar data de muestra, pero obviamente ya estamos coleccionando data real, así que no necesitamos estas. Y en el setup inicializamos el serial y el radio, que de hecho inicializa el radio y el LCD. Y pasamos al loop, donde llamamos getData y showData. Entonces, veamos qué es lo que va a pasar. Vamos a recibir la data del radio en getData. Y luego en showData no solo vamos a mostrar en el monitor serial y no solo lo vamos a mostrar en el LCD, sino que vamos a llamar la nueva función postDataCloud, que está en la línea 105. Entonces veamos esta función. Aquí es donde está lo nuevo. Aquí está la función y primero llama una función, una helper function para el baud rate, algo particular al módulo ESP y a esta librería. Luego utilizamos llamadas como Wi-Fi init y Wi-Fi status, que pertenecen a la librería Wi-Fi ESP. Y en la línea 126 vemos el primer comando de ThingSpeak, la librería ThingSpeak, que es begin, y donde estamos inicializando el cliente para poder platicar con ThingSpeak. Luego, de hecho, nos conectamos a la Wi-Fi y en la línea 139 y 140 es donde posteamos la data usando el comando setField. Luego las siguientes en realidad eran parte del tutorial y no tienen nada que ver, de la 142 a la 148. Al final escribimos ahí los campos que habíamos pedido usando el write key y listo, la data está posteada. En esta última lo único que hacíamos era una función de ayuda que viene incluido en el ejemplo y no es tan importante, simplemente tiene que ver con los baud rates que va a utilizar el módulo para comunicarse. Entonces esta es una función que viene incluida. Aquí está el archivo secrets.h, donde guardaríamos nuestro real nombre de SSID, nuestra clave real, el número de canal o el channel ID de ThingSpeak, así como el ThingSpeak API key. Ok, pues ese es básicamente el código. Aquí lo estamos testeando nuevamente. Como podemos ver, incluso baja a 0.1, que es muy bueno. Y básicamente estamos usando el mismo código que usamos para generar la gráfica, para estar midiendo el voltaje, nada más que en este caso estamos midiendo, como la vez pasada, el amperaje, ¿verdad? Entonces aquí está durmiendo y por aquí más o menos despierta y salta a 0.2 y ahí está, listo. Ok, entonces recapitulemos un poco lo que hemos hecho. Teníamos que estaba enviando datos de una bodega remoto, pero hay un problema con los módulos NRF. El primero es línea vista. Necesitan tener línea vista entre el transmisor y el receptor. Y hubo un momento en el que llevé este proyecto al campo y había un portón metálico en medio del transmisor y el receptor. Y esto resultó en que no se grabó nada
en ThinkSpeak durante mucho tiempo. Bueno, fue un día, pero fueron varias veces. Entonces, tuve que pasar a resolver ese problema. Y realmente tiene que ver con este tema de línea vista. Sí son 100 metros en este caso, pero tienen que ser 100 metros libres, por así decirlo. Hay algunos obstáculos que sí atraviesa, hojas, contenedor plástico, pero no el tema de, ah, no el tema de objetos metálicos ni concreto. Otra cosa importante que mencionar es, tuve que agregar un código de Watchdog para resetear también, o mejor dicho, para resetear el MCU receptor. Y esto se debe a que el emisor pasaba transmitiendo constantemente sin ningún problema, pero me di cuenta en algún momento el receptor se trababa. Y tenía que ver con la comunicación del módulo ESP. Entonces decidí agregar el Watchdog para resetear en lugar de despertar el MCU. Recuerden que dijimos que el Watchdog nos cumple dos funciones. Si nosotros dormimos el MCU, podemos activar el Watchdog para que nos despierte cada tanto tiempo y podemos también dejar el MCU operando normalmente y lo podemos programar para que nos resetee si no lo hemos tranquilizado. Entonces, si el código se traba en algún momento y no hemos tranquilizado entonces al Watchdog, nos despierta. Ok, y finalmente está este tema nuevamente de línea de vista. Ya tenía resuelto el problema de línea de vista entre emisor y receptor. El problema era la orientación de la antena. En este caso, la antena es esta línea dorada, este trace dorado que está en el lado derecho del módulo que tenemos en pantalla. Es una antena pequeña porque estos módulos no están hechos para operar con mucha potencia de todas formas. Sin embargo, la orientación es muy importante. Entonces, en algún momento, en el emisor, en el transmisor, que es el nano, la antena, o este módulo estaba orientado de tal manera que la antena estaba apuntando hacia el suelo. Había línea vista entre receptor y transmisor, porque ya había sobrepasado ese problema. Sin embargo, la antena del emisor o del transmisor estaba viendo hacia el suelo. Entonces no estaba recibiendo datos igual. Era prácticamente como no tener línea vista. Entonces son detalles que son muy importantes resolver, porque a la hora de llevar el proyecto pues, a la vida real ya cobran mucha importancia y tiene mucho que ver con la experiencia del usuario. Ok, entonces yo sé que hemos cubierto muchos temas en esta serie, pero creo que valió la pena, un proyecto muy interesante que se puede usar de muchas formas. Espero que les haya gustado y si tienen dudas porque no expliqué algo claramente, pues ahí están los comentarios. Gracias y no se olviden de darle like, share y subscribe y nos vemos en el siguiente módulo, en el siguiente proyecto completo. Gracias.